Bienvenido a una lección sobre el teorema de Pitágoras. El matemático Pitágoras prueba el teorema de Pitágoras. El teorema establece que, dado cualquier triángulo rectángulo además de a, b como se muestra a continuación, la siguiente relación siempre es verdadera. Sobre las longitudes de los lados, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. El triángulo debe ser un triángulo rectángulo, lo que significa que contiene un ángulo de 90 grados. El lado C se llama hipotenusa y se encuentra frente al ángulo recto. La hipotenusa también es el lado más largo del triángulo. Es importante que identifiquemos la hipotenusa correctamente porque al observar la ecuación, observe cómo está en un lado de la ecuación por sí mismo. Las longitudes A y forman el ángulo recto y son intercambiables en el teorema. Observe nuevamente cómo los lados A y forman el ángulo recto. Veamos algunos ejemplos. Se nos pide que usemos el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud del lado faltante y redondear a las décimas valor posicional. Observe de inmediato, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y ya está etiquetada como C correctamente. Así que ahora podemos etiquetar las dos patas, ahí, no importa qué pata es A y cuál pierna es B. Entonces llamemos a esta pierna A y esta pierna B. Y ahora usaremos el teorema de Pitágoras para determinar la longitud de la hipotenusa. El pitagórico, el teorema es un cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Entonces sustituimos 7 por A y 12 por B. Esto nos da 7 cuadrados más 12 cuadrados es igual a c cuadrado. Y ahora simplificamos el lado izquierdo. 7 al cuadrado es igual a 7 por 7, lo que equivale a 49. 12 cuadrados es igual a 12 por 12, lo que equivale a 144. Ahora encontramos la suma, 49 más 144 equivalen a 193. Tenemos 193 iguales c cuadrado. Nuestro objetivo es encontrar c, no c cuadrado. Como c cuadrado es un cuadrado perfecto, para resolver por c, tomamos el raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación. Sabemos que c tiene que ser positivo porque es una longitud y, por lo tanto, esta es la raíz cuadrada principal. La raíz cuadrada de c al cuadrado es igual a un factor de c, entonces c es igual a raíz cuadrada de 193. 193 no es un cuadrado perfecto y, por lo tanto, necesitamos usar la calculadora para obtener una aproximación decimal para c. Yendo a la calculadora, ingresamos la raíz cuadrada, 293, ingresamos al décimo valor posicional, observe cómo redondeamos. Debido a los 9 en el valor posicional de cientos, esto es aproximadamente 13.9, redondeado al valor posicional de décimas, que mide la longitud de la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Es aproximadamente 13.9. Normalmente incluimos las unidades, pero en este caso no nos dieron unidades. Para B, se nos pide que dibujemos el triángulo rectángulo, y encontremos la longitud del lado que no se da. Observe cómo se nos dan las longitudes de las dos patas. Así que sigamos y dibujemos un triángulo rectángulo, las dos patas de los lados que forman el ángulo recto. Etiquetemos la pata corta de 8 centímetros y la pata larga de 12 centímetros. Observe que la longitud que falta es la hipotenusa, que debe etiquetarse como C. Etiquetemos las patas A y B, que pueden intercambiarse. Llamemos al corto pierna A y pierna larga B. Y ahora realizaremos la sustitución en el teorema de Pitágoras para resolver C. A cuadrado es 8 al cuadrado. Más b cuadrado es 12 al cuadrado, y esto debe ser igual a c cuadrado. 8 al cuadrado es igual a 64. 12 cuadrados es igual a 144. 64 más 144 son 208. 208 es igual a c cuadrado. Para resolver c, tomamos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación. De nuevo porque sabemos que c debe ser positivo, la raíz cuadrada de c al cuadrado es igual a un factor de c. 208 no es un cuadrado perfecto y, por lo tanto, obtendremos una aproximación decimal usando el calculadora. Se nos pide redondear a la centésima más cercana, lo que significa 2 lugares decimales. Entonces entramos en la raíz cuadrada de 208. Entrar. Observe que hay un 2 en el tercer lugar decimal, por lo que redondeamos hacia abajo.
Esto es aproximadamente 14 puntos 2 redondeados al valor posicional de cientos. Entonces, dado que C es aproximadamente 14.4, la longitud de la hipotenusa es aproximadamente 14.4 centímetros. Espero que hayas encontrado esto útil.